Estoy presente acá hoy es para que puedan en algunos minutos hacer alguna anécdota. Algunos de ellos vivieron las dificultades y las luchas de carne propia de la búsqueda de esos derechos para los estudiantes, y otros están recibiendo el legado y también pueden contar algunas dificultades que hayan tenido. Acá viene nuestra también panelista invitada, Candela. Ella estaría invitada a pasar adelante y empieza por acá. Vamos a empezar desde acá. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, es muy reconfortante que se realice una instancia de estas que personalmente no he tenido oportunidad de vivirla, a pesar de los 67 años que tengo, y de que la vuelta a la democracia ocurrió en el 84-85. Estamos 15, 34 años, y yo en Durazno nunca vi una reunión para recordar a esos jóvenes compañeros que tanto aportaron para que nosotros hoy tengamos la posibilidad de disfrutar de esta democracia. Y yo en aquella época era estudiante, y cuando comenzó la movida del 68, yo tenía en aquel entonces algo así como 16 años, y el mundo giraba en base a dos polos, Estados Unidos y la URSS, y estábamos en el periodo que se decía que era de una guerra entre esas dos potencias, la que quedaba rehén en todo el mundo. Y más o menos se repetía los países de América que estaban bajo la égida de Estados Unidos, salvo Cuba, que había hecho su revolución, y los países del este de Europa que estaban bajo la égida de la URSS. Y esa guerra fría entre esas dos potencias se manifestó, explotó en Francia en el 68, y se peleó todo el mundo. Y nosotros teníamos en aquel entonces un gobierno sumamente represor, comandado por Pacheco Areco, que por supuesto la enseñanza, cero peso, mucha represión, y a eso fue que tuvimos que enfrentar. Personalmente yo simplemente voy a anotar una de que participé en lo que tiene que ver con los mártires estudiantiles, que peleaban por el boleto estudiantil, peleaban contra la ley 14.101, ley Sanguinetti, que apareció, pues hizo esa ley que rigió hasta el comienzo de la democracia. Varios años, la década del 80, 90, estuvimos con esa ley 14.101, que era sumamente represora de los estudiantes y de los docentes. Y bueno, contra eso era que peleaban estos juicios, por sus derechos, para que no se violentara la Constitución. Y en el año 72 había ingresado al Instituto Magisterial, y estaba cursando primer año. Y realizábamos reuniones, en principio acá en el Liceo Rubino, con los compañeros, hasta que tuvimos que sacarla del Liceo Rubino porque la inteligencia, entre comillas, militar y policial había metido gente adentro.
tiras, como le decíamos nosotros. Y me acuerdo que salimos de ahí a reunirnos en el Instituto de Formación Docente, que está donde está la Casa de la Cultura actualmente. Bueno, y ahí era más seguro, porque éramos menos. Y ahí empezamos a realizar las reuniones. Y en diciembre del 72 decidimos ir 2 estudiantes magisteriales y 2 estudiantes de lo que en aquella época era preparatorio, quinto y sexto, a una movilización convocada por la Federación de Estudiantes, la FEU, de Montevideo, y a nosotros nos correspondía concentrarnos en el viejo Instituto Normal de la ciudad del Prado. Y ahí nos encuentra, cuando llegamos, la noticia de que habían matado a un estudiante, Joaquín Luper, muchacho de Mercedes, estudiante de agronomía, que había salido a protestar contra la ley Sanguinetti, justamente. ¿Sí? Protestar pacíficamente. Nosotros hoy queremos manifestarnos, como se manifestó hace poco contra la inseguridad de la población de Durazno, podemos hacerlo y no tenemos ningún problema hoy. Pero en aquella época, medidas prontas de seguridad mediante gobierno de Juan María Bordaberry, ministro de Educación Julio María Sanguinetti, esa joyita, salir a manifestarse significaba enfrentarse con las fuerzas del desorden, diría yo. Y fue lo que le sucedió. Terminaron la manifestación, se marchaban con sus carteles, cuando aparece un jeep del ejército, se desparraman los manifestantes y por la espalda lo hieren y lo matan a este compañero estudiante. Y ahí nosotros ya salimos muy aconsejados por agraciadas, o con agraciada en Freire, rumbo a la universidad, porque se llamó urgente una concentración, y era triste, nos dolía el corazón, el alma, todo, porque que maten a un estudiante, a un joven que solamente pedía que no se ejecutara esa ley, que lo único que ponía era represión para los estudiantes, control para los profesores. Bueno, llegamos a la universidad, el decano de la universidad, el rector era Lichtenstein, un apellido difícil pero que lo recuerdo, y en plena concentración, nuevamente los provocadores del ejército, los tiras, como le decía, en medio provocando incidentes, y la voz del rector de la universidad pidiendo que no entráramos en provocaciones. Bueno, y la muerte de estos compañeros, recordamos en este día especial a uno de ellos, pero que fueron varios, nos sigue doliendo, pero marcaron un camino de defensa de las instituciones, de defensa de la democracia, de que si bien lo que tenemos es muy importante, es más importante aún luchar, participar, para conservar nuestros derechos. Y bueno, agradezco a los compañeros que nos invitaron, y la dejo por acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá me estaba enterando que entró un año después que yo en magisterio. Yo creía que no. Bien, yo no participé nunca en marchas. Me enteraba por la prensa, que se imagina cómo sería en aquella época, Radio Carve, Monte Carlo, El Espectador. Era bastante manejada la cosa, pero recuerdo que en mi época de liceo no tenía mucha conciencia de lo que pasaba, pero cuando entré a magisterio me empecé a enterar más.
entré muy joven también, entré 16 al magisterio. Pero sí recuerdo el miedo y esa sensación tan horrible que ahora cuando empezó la película me dice, porque esa canción me trajo recuerdos. Y recuerdo de estrategias que teníamos que hacer para manifestar de alguna manera. Por ejemplo, agarramos cualquier canción y para nosotros ya era una protesta. Al botón de la botonera chim pum fuera, para nosotros ya era como un código que se hizo capaz que para que los niños jugaran, y nosotros lo tomábamos ya como que era una forma de poder protestar. Y recuerdo muchas cosas que nos comprimían y nos oprimían. No traje nada preparado porque no sabía ni a qué venía. Rana me llamó y no sabía qué era. Entonces ahora estoy como a mí la cabeza a ver qué me acuerdo que pueda mostrarles a ustedes la diferencia. A mí me agarró la dictadura en mitad de la carrera, ¿no? Cuando realmente se dio el golpe de Estado. Y fue una diferencia terrible, a pesar de que veníamos ya en toda medida de seguridad. Pero de un día para el otro nos decían, bueno, ahora tienen que tratar de usted al profesor, de usted al adscrito o al funcionario cualquiera, cuando nosotros tuteábamos a los profesores. No se puede salir en los recreos a comprar unas galletitas con fiambre que comprábamos enfrente, lo de Navata. Hay que comprar acá adentro en la cantina. Les cuento algo muy lindo. Había una cantina que vos seguramente capaz que estuviste, trabajaste ahí, donde nos servíamos nosotros y pagábamos. Yo sacaba una media luna y pagaba, me hacía un café, había un calentador, no había nadie para atender, y pagaba, y si no lo podía pagar me apuntaban un cuaderno. Lo único que había eran 2 o 3 chiquilines que hacían las compras, juntaban la plata y hacían las compras. Cuando había mucha deuda aparecía un cartel que decía: el señor aquí les fiamos, se fue de viaje, en su lugar quedó el señor, su hermano, aquí nos fiamos. Ya sabíamos que no podíamos sacar más fiado, había que pagar y ponerse al día porque si no, no se podía comprar de nuevo. No pasaba nada, había una guitarra, había un tocadisco, León, y generalmente 2 tipos de discos que llevaban los compañeros bajo el brazo y lo traían todos los días, o algunos lo dejaban, que eran Juan Manuel Serrat y Mercedes Sosa, los limareños. Al otro día del golpe de Estado, la cantina pasó a ser administrada por la dirección del instituto. Entonces se nos ocurrió hacerle un boicot. Entonces nos prohibieron ir a comprar enfrente. Entonces nos prohibieron salir. Vale, había que quedarse, pero no le queríamos comprar, pero pasábamos hambre. Entonces por encima del muro, la madre de una compañera, de la Patricia Isabel Tierno, que era Teleta por el correo, no me acuerdo, por arriba del muro que daba al patio, donde había como un estanquecito, no sé qué, allí del instituto, nos bajaba con una piola, una botella con café con leche y una bolseta con bizcocho, lo que fuera. Bueno, en una semana se fundió la cantina porque ya se le pudrió todo. Y esas eran las pequeñas rebeliones que teníamos. Y después recuerdo mucho el miedo de llegar todos los días y mirar a ver quién faltaba. Cuando pasaban la lista, falta, y mirábamos, ¿saben algo? Lo vieron, ¿dónde están? Los profesores, faltaba un profesor y dice: ¿qué pasó? ¿Está preso? ¿Lo llevaron? No, dice que no, sí, le allanaron, no lo allanaron. Y eso era este momento de ahí de la película, del corto, me trajo el recuerdo del miedo. Gracias. Fuerte, justo después de ustedes. Yo tengo 27 años, por suerte tengo el privilegio de haber nacido en democracia, pero el 14 de agosto es una fecha que me interpela mucho desde lo emocional, pero poder terminar siempre.
fuerte. Mi mamá tenía 16 años cuando murió Liberarse, militaba en el centro de estudiantes del liceo y en una organización política también, de izquierda. Crecí escuchando a mamá cada 14 de agosto decir que era un día donde ella recordaba esa fecha, donde me quería contar qué decía el panfleto que ella repartía, y siempre me empezaba a decir cerca está la aurora de un día diferente, y se largaba a llorar porque nunca me lo podía decir. Cuando yo tenía 18 empezamos a querer revivir un gremio estudiantil en el liceo, no tuvo mucha fuerza, y entendí el valor de la organización estudiantil y los movimientos estudiantiles cuando fui a estudiar al IPA. Formé parte del movimiento estudiantil CEIPA, Centro de Estudiantes del IPA, y bueno, ahí me interioricé con lo que era, que por qué a mamá le dolía tanto cada 14 de agosto poner las sillas con las fotos y la historia de cada uno de los estudiantes que faltaron, que lucharon y que no pudieron seguir, que fueron asesinados. Me parece muy importante poner en palabras y decir la palabra asesinado, porque decimos muerte, desaparición, no, asesinado. Y bueno, y entendí también desde el CEIPA el reivindicar sus derechos, la figura de Nidia Sanzagray, que era dirigente del CEIPA, que tenía 24 años y que recién se había recibido de profesora. Eso me movilizó muchísimo entender esa historia. Y bueno, después, ya más avanzada en la carrera, tuve la oportunidad de ir al Museo de la Memoria, que me parece que es un lugar que todos los uruguayos y todas las uruguayas tendríamos que en algún momento ir. El Museo de la Memoria me volvió a interpelar, me emocioné muchísimo, fue muy fuerte para mí estar ahí, sentir, ver las cosas, ver esas pequeñas resistencias, ¿no? Entender, iba y le contaba a mamá y las cosas que había visto, llorábamos juntas, bueno, fue también muy movilizador. Y una de las cosas que encontré en el Museo de Memoria era el panfleto que había repartido mi madre ese día, que 14 de agosto, 2 días después que vinieron a liberarse, el día que murió, y decía, cerca está la aurora de un día diferente, y entre los tuyos estarás presente. Le saqué una foto, se la mostré a mamá, bueno, fue muy fuerte, muy emotivo, porque ella nunca me lo había podido decir, porque siempre que arrancaba a decirlo, terminaba llorando, yo la abrazaba, terminábamos la conversación. Como profesora de filosofía hoy, reivindico en mi aula siempre un lugar de que la educación tiene que ser liberadora, de que la educación es un espacio donde tenemos que fortalecer la memoria, en tiempos en donde se habla de seguridad, de reprimir, en tiempos en donde vuelve el miedo como a ponerse sobre la mesa, tenemos que organizarnos, tenemos que estar juntos, luchando. Para mí es muy importante también poder militar en espacios donde vamos a poder hacer una marcha porque es 8 de marzo y queremos liberarnos las mujeres y que no venga la policía a reprimirnos. Y eso en otros tiempos no pasaba, y creo que los estudiantes tienen que saber, chiquilines, chiquilinas, que heredaron un montón de cosas que heredamos, porque yo también, cosas que tienen que, derechos que tienen que ver con la lucha que hicieron otros, ustedes, y de los que también tenemos que estar agradecidos. Hoy entré al Rubino y no sé por qué tenía una esperanza de que hubiera alguna cartelera, de que hubiera algo, y bueno, no. Pero hay que volver a la memoria y no dejar pasar estas cosas. Es muy bueno y muy rico que hoy estemos acá, que estemos poniendo en palabras esto, ¿no? Para no dejarlo pasar. Agradezco también haberme invitado, no sé si fue lo más adecuado, pero yo lo viví desde ese lugar,
También como profesora en el diálogo me movilizó muchísimo ver a los estudiantes organizados, porque ellos, igual que yo, nacieron en democracia y están queriendo volver a hablar de esto, ¿no? Porque hubo como una época en donde parecía que no se podía hablar, parecía que había que dejar el pasado atrás, y no, es muy importante la memoria, porque es liberadora, porque nos permite no volver a cometer los mismos errores que se habían cometido, y porque la unión y la conciencia que genera un grupo organizado es muy fuerte y puede conseguir muchas cosas. Y es muy importante apuntar a ese lugar desde la educación, hablo como profesora, pero en todos los espacios, apuntar siempre a ese lugar, a estar unidos, a estar fuertes y a ir contra todo juntos, que es muy importante, y juntas. Bueno, no tengo nada para aportar, gracias. Muy bien, buenas tardes, gracias por estar. Orgulloso realmente de esto que se está dando acá. El maestro recién decía que no recuerda haber vivido en eventos como este, acá en Blanco. Y la verdad es que lo que me pasa es exactamente lo mismo. Yo soy de unos años menos, fue así sobre el final de la dictadura. Básicamente no le viví, era muy chico en esa época, cuando todo el sistema educativo ya estábamos en democracia. Pero, ¿cómo decirlo? Nunca me enteré de que había un día que era el Día de los Mártires Estudiantiles, nunca me enteré de que había en algún momento fallecido estudiantes manifestándose por cosas tan básicas como los derechos de los estudiantes. Derechos tan básicos. Tener la posibilidad de acceder al estudio. Una marcha donde lo que se busca es un boleto estudiantil, es una marcha que lo que busca es democratizar la enseñanza. Porque, a ver, ¿quién puede estudiar si el boleto estudiantil no es gratuito o al menos más económico? Puede estudiar porque tenemos que solventarlo y no queda por fuera. O sea, es un derecho básico. Es terminar con el elitivo. Y resulta que en el medio en el que yo me crié nunca se habló de esto. Yo me fui de Durazno, fui a estudiar a Lipa cuando ya era grandecito, había pasado por la escuela agraria, había pasado por el liceo, había pasado por la UTU, había pasado por el magisterio, o sea, en ese orden, anduve por todos los ámbitos, y nunca se mencionó el 14 de agosto, ni liberarse, ni el Día de los Mártires Estudiantiles, era algo que pasaba desapercibido. Y me fui a enterar de un modo muy grotesco, porque voy a Lipa, comienzo a hacer mi carrera, y un 14 de agosto caigo de Copito Gentil en Lipa, con la mochila de la clase, y me encuentro con que había paro, y digo, claro, casi me robó también. Pero no sé en realidad, siento vergüenza propia, capaz que fue mi culpa por no ponerme a averiguar yo qué había pasado durante la dictadura, pero por otra parte tampoco se daba la oportunidad. Los programas de estudio, cuando yo iba al liceo, el programa de historia incluía dictadura, pero curiosamente nunca se llegaba. No, el año pasado no se llegó, el otro tampoco, nunca se hablaba de dictadura. Cuando mucho se mencionaba así, un periodo de facto, se disolvieron las cámaras, pero se quedaba en eso. ¿Qué es un periodo de facto? ¿Qué pasa ahí? Idea. Sin embargo, ahora esos temas se hablan en clase, esos temas se dan en clase, siéntanse orgullosos de poder enterarse de lo que pasa durante la dictadura, siéntanse orgullosos de poder estar acá, que les muestren esta cosa, que venga gente libremente a contarlo, porque ahora el miedo estará latente, pero permite hablar. Cuando yo estaba en el liceo, y eso pensándolo ahora, en perspectiva, el miedo estaba latente y no dejaba hablar. Si había gente que quería decir lo que pensaba de la época, lo que había vivido, lo que había pasado, se lo guardaba por miedo. Y ya estábamos en democracia, ¿sí? Había profesores que por ahí dejaban deslizar un poquito, hay que tener cuidado con lo que se dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué tener cuidado con lo que se dice? Seguramente porque esos profesores habían pasado por situaciones muy feas, por lo que decían. Yo, bueno, soy de filosofía, siempre fui medio de andar dándole vueltas a las cosas y tratando
tratando de criticar, y me pasó que me mandaron a callar la boca en el liceo, en una oportunidad que hablando de leyes con la profesora, no recuerdo el nombre, si lo recuerdo no lo voy a decir tampoco, que nos daba cívica, hablando de lo que era la ley, yo le dije que no necesariamente teníamos que estar de acuerdo con la ley, que podíamos estar en contra, pues yo no puedo poner una ley si no me convence, si me parece que está mal. Y ella me lo prohibió por completo. Si la ley lo dice, está bien interpretarlo, y no se habla más. Y esas cosas, ¿por qué salían? ¿Salían porque realmente estaba convencida de eso? ¿Salían por miedo? O sea, en aquella época, digo que la ley que estaba discutiendo yo era la ley en esa época de la forestación, cuando salió aquella ley de empezar a forestar los eucaliptos, los lugares que no servían para plantar otra cosa o algo de eso. Y no se discute porque la ley ya está, hay que quedarse quietito ahí, hay que hacer caso. ¿Por qué no se discute? Yo pienso hoy en perspectiva que tal vez la ley no se discutía por miedo, ¿sí? Ahora, esas cuestiones del miedo, cosas mucho más básicas, ¿sí? Veo, voy a pagar por duda, pero no, nadie de gorro acá adentro. Y seguramente muchos de los estudiantes andaban de gorro, ¿sí? Muchos probablemente estén de gorro en clase, pero vienen acá y se sacan el gorro. ¿Por qué? El maestro vino con la gorra y se la sacó, la dejó en la mesa. Se la sacó para saludar y después la dejó arriba de la mesa. Una cuestión de respeto, me va a decir él, ¿sí? Ahora, yo respeto al otro cuando lo acepto como es. Respeto al otro cuando le permito ser lo que es. Ahora, ¿le falta el respeto porque esté de gorro? Yo recuerdo que iba a clase, me hacían cortar el pelo cortito, mi viejo era bastante de derecha, siempre pelo cortito, siempre para andar prolijo, me decía. Pelo cortito, afeitadito, claro, me pegaba frío. Me iba de gorro a clase, pero entraba a clase y tenía que sacar el gorro, porque una falta de respeto como estar de gorro en clase. Y yo pensando después con el tiempo, digo, pero si yo voy a la clase y no pienso con el lado de afuera en la cabeza, pienso con el lado de adentro, ¿qué me jode el gorro? ¿Sí? Y ahora, claro, voy a dar clase y doy clase de gorro, y lo puse el gorro en lana, y sí, claro, estamos dando clase con tenedores, un frío, voy a ir a ver 2 grados bajo cero a las 8 de la mañana. ¿Qué voy a decir? ¿Le saques el gorro? No te jode para nada. Ahora, esas cuestiones de la obligación de sacarse el gorro es algo porque hay que seguir estas cuestiones de respeto. Y en realidad, en esa cuestión tan sencilla, está la cuestión de respeto, pero también está la cuestión de identidad. El gorrito de visera para cierta gente, eso es una cuestión de identidad. Y en esa cuestión tan sencilla de obligar a alguien a sacarse algo tan básico, insignificante, casi como un gorro, lo que se está haciendo es vulnerar la dignidad de las personas. La persona es valiosa por sí misma, no es valiosa porque tenga puesto un gorro o porque se lo haya sacado y lo haya escogido, ¿sí? El valor de la persona está en la persona misma. No sé si ustedes son de mirar series, jóvenes. ¿Han visto Merlí? Sí. Ah, genial. Hay en Merlí, en un capítulo de Merlí, una escena cortita que pueden andar circulando por YouTube. El tipo agarra para hablar con uno de sus estudiantes, para demostrarle lo valioso que es, agarra un billete, creo que de 50 euros, le pregunta cuánto vale. ¿Qué le responde? 50 euros. Lo amasó un poco, lo arrolla, ¿y cuánto vale ahora? 50 euros. Después le pega unos piñazos, ¿y cuánto vale? Sigue valiendo 50 euros. Entonces Merlí le dice, ustedes igual que este billete, por más que lo quieran pisotear, por más que lo quieran pasar por arriba, va a valer lo mismo. Y lamento decirle que Merlí estaba muy equivocado. El autor de guión estaba muy equivocado. No vale un billete, vale mucho más, porque yo soy billete, se lo prendo fuego, ¿y cuánto vale? Vale 0. Pero al liberarse, y le pusieron un par de balas, pero sigue valiendo lo mismo que valía antes. Y a todos los demás que vinieron después, sigue valiendo lo mismo. Por eso se buscan los desaparecidos, ¿sí? No importa que le saquen el gorro, que le peguen un balazo, que lo prendan fuego, que desaparezca, no sepa más lo que pasó con él, que lo tengan 10, 12 años en la cárcel, en un calabozo, y que no se sepa lo que pasó ahí adentro. El tipo va a valer lo mismo que valía antes, ¿sí? Porque los seres humanos somos dignos, y esa dignidad es la que nos da el valor. Ninguna otra cosa, ninguna piedra, ningún muro, ninguna podredumbre, como dice Sartre, va a valer más que el valor que pueda tener materialmente.
El ser humano tiene un valor que pueden pasar los años, ¿sí? Y va a seguir siendo el mismo valor. No sé, agarré que ahora, no sé si me callo, pero ¿vieron la película Coco? Sí, no. De caricatura, que habla sobre lo que se entiende por la muerte en México. Con esto cierro. Coco, la película. Está preciosa la película, la pueden mirar, muy entretenida, todo lo demás. Pero hay una idea con respecto a la muerte que está interesantísima. Hay dos muertes. Uno muere de la vida biológica, ¿sí? Pero queda en el recuerdo. Y mientras lo recuerden y le pongan la foto en el altar y le lleven comida, el tipo de algún modo no terminó de morir. Ahora, la muerte definitiva se da cuando nadie lo recuerda. La muerte definitiva es el olvido. Y este tipo de eventos están geniales porque este tipo de eventos impiden olvidar. Y mientras no olvidemos, la muerte de liberarse va a seguir teniendo sentido y la muerte de todos los demás va a seguir teniendo sentido. Si olvidamos, todas estas muertes fueron en vano. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más o menos estamos participando en lo que es una actividad en Montevideo, en donde somos representantes, quizás de la zona céntrica del país, somos los únicos dos representantes, tres, porque un compañero no pudo venir, en un programa que se está desarrollando a través de UNICEF y otras organizaciones sociales de todo Uruguay para decodificar lo que es el código de la niñez y adolescencia, pero también mostrarnos el punto de vista de la educación de ahora, la educación que tenemos actualmente. Ahora capaz que Cande profundiza más en lo que va, pero todo comenzó por un 9 de agosto de 1968, cuando el ministro del Interior de ese entonces ordenó el allanamiento de las universidades, la UDELAR, la Universidad de Medicina, entre otras, la de Bellas Artes, con la excusa de que los estudiantes escondían armas para manifestarse y bueno, y salir al cruce con la fuerza del choque del momento. Recordemos que en esa época estaba Pacheco Areco como presidente de facto. Y ahí se empezaron a organizar los estudiantes y un 12 de agosto, poquitos días después, un grupo de estudiantes de la Universidad de Medicina, de Odontología, de Veterinaria y me estaría faltando alguna más, fueron interceptados cuando se estaban organizando a las 12 del mediodía, fueron interceptados por un patrullero. Se bajó un oficial y 3 agentes más y sin mediar mucha palabra, al liberarse, que estaban en ese grupo, le dispararon, le encajaron 2 tiros, un tiro le penetró lo que es la zona de la ingle, y 12 de agosto fallecía, si no mal recuerdo, en el hospital Maciel, en el Quilmes. De ahí se empezó a contar una historia nueva, una historia de lucha, una historia de cosas básicas como el boleto estudiantil, que ahora lo tenemos en la mano. Yo le contaba el otro día a Silvana, por ejemplo, le digo, es algo básico que tenemos ahora, y hubieron jóvenes de nuestras edades que fallecieron para lograr conseguir esas cosas básicas. Dejaron sus vidas por conseguir lo que es la educación de hoy. Y hay un debe dentro de la educación de hoy, que es no recordar dentro de las aulas, recordarle a las nuevas generaciones quiénes fueron esas personas, quiénes fueron las memorias de, por ejemplo, Nibia Zabalzagaray, la memoria de Ibero Gutiérrez, la memoria de Blanca Castañeto, la memoria de Héctor Castañeto,
la memoria de Juan Facinelli, la de Susana Pintos, la de Hugo de los Santos, la de Liberarse, la de Heber Nieto, la de Santiago Rodríguez, la de Gustavo Couchet, la de Joaquín Gruber, la de Ramón Pérez, la de Walter Medina, la memoria de Hugo de los Santos, la memoria de Diana Maidanic y la memoria de Aurelio Fernández. Ellos fueron los mártires estudiantiles, los que lucharon por todos y por todos nosotros. Perdón si se me escapa una lágrima. Pero hoy la educación de hoy se la tenemos que deber a ellos, que están volando alto, nos dejaron un legado hermoso y bueno, y tenemos que saber aprovecharlo, porque como digo, corrió sangre por ser los estudiantes que podemos ser hoy y bueno, y gracias a ello podemos acceder a una educación gratuita y libre para todos y todas el Uruguay. Muchas gracias. Bueno, ir con todos y con todas, resaltar esto de que a veces, por ejemplo, nos pasó en una de estas actividades que una chica dice en una de las instancias, sí, pero los estudiantes no tenemos nada. Y yo quedé pensando que a veces por la falta de información que se nos da dentro del aula, porque hay profesores y profesores que se niegan a contarnos la historia, la verdadera historia, la falta de información que tenemos y no nos podemos pensar, no tenemos nada, tenemos boletos, tenemos bibliotecas, podemos salir a protestar si algo no nos gusta, no nos tenemos que quedar callados porque no podemos olvidar que gente murió, estudiantes murieron por nosotros. Una vez hablando con una compañera, una señora mayor conocida, nos contaba que cuando ella estaba estudiando en época de dictadura, entra una barra de militares a llevarse un profesor. Los mismos estudiantes se levantaron, rodearon, no permitieron que se llevaran al profesor del aula. Cuando terminó la clase, el profesor se despide llorando, bajan las escaleras, bajan todos atrás, ya se lo habían llevado. No supimos nada y a los años aparece el profesor por Facebook y le dice que se había ido a España cuando lo habían soltado porque había estado encarcelado durante muchos años y ni bien tuvo la oportunidad se fue. Y yo me pongo a pensar, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Y es súper doloroso porque teniendo todo lo que tenemos no somos a veces capaces de valorar y decimos, no tenemos nada, lo tenemos todo, incluso computadoras, internet, tenemos boletos, viajamos, conocemos a chiquilines que estudian de otros lados, que piensan diferente y pueden decir lo que piensan porque no tienen miedo. Yo creo que se está jugando con nuestro miedo y creo que no deberemos de permitir que hagan esto porque somos libres. Si tenemos algún tipo de incomodidad lo podemos decir, nadie nos va a reprimir. Y creo que es eso lo que vale, que como estudiantes lo deberíamos de tener ahí siempre. Y la próxima vez que me vengan a decir que no tenemos nada como estudiantes, creo que lo primero que deberíamos hacer nosotros que estamos informados es no, tenemos mucho y hay gente que murió por él. Y si eso les parece que no es nada, no sé qué decir. Bueno, es fuerte escucharlo. Otro aplauso para todos. Tres cosas. La primera, este 14 de agosto forma parte de la agenda nacional del Instituto Nacional de la Juventud. Instituto Nacional de la Juventud, INJU, que piensa, propone, construye con y para los jóvenes, puso en la agenda nacional de todos los equipos territoriales este 14 de agosto y por eso hoy estamos acá recordando este día, que va a seguir estando mientras estemos en el territorio. Segunda cosa importante para que vayan viendo.
esta charla de hoy, esta instancia que tuvimos súper fuerte, no se da en todas las instituciones. De hecho, no aceptaron esta charla en otras instituciones de la educación. Así que yo agradezco muchísimo a la directora de esta institución. Antes de terminar y de agradecerles entonces haber venido y haber estado, sí, vamos a abrir el espacio por si alguno de ustedes, de los que están acá, quieren preguntar algo, quieren decir algo. Puede ser con el micrófono, puede decir sin el micrófono, si quieren expresarse, si quieren decir algo, bueno, este es el momento. ¿Sí? ¿Allá? Bueno, entonces seguimos como lo habíamos planificado. Los mártires. Liberarte, 29 años, estudiante de odontología. Fue herido el 12 de agosto de 1968 por fuerzas policiales durante una manifestación por el boleto estudiantil y falleció 2 días después. Hugo de los Santos, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, y Susana Pinto, 17 años, estudiante de la Escuela de la Construcción de la Universidad del Trabajo, asesinados el 20 de septiembre de 1968 en una manifestación frente a la Universidad de la República. Heber Nieto, 16 años, estudiante de la Escuela de Industrias Navales de la Universidad del Trabajo del Uruguay, de Uruguay. Asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador, mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto de la empresa Siemens. Julio Espósito, 19 años, estudiante de Facultad de Ciencias Económicas. Fue asesinado por la policía el 1 de septiembre de 1971 mientras integraba una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor Castañeto y Abel Ayala y las muertes de Heber Nieto y Nelson Ramos. Ibero Gutiérrez, 22 años, estudiante de la Facultad de Derecho y Facultad de Humanidades y Ciencias. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después que lo secuestrara el Escuadrón de la Muerte. Santiago Rodríguez Vera, 24 años, estudiante en el turno nocturno del liceo número 8 y trabajador de ANCAP, asesinado el 11 de agosto de 1972 en un asalto del grupo que extrema derecha CUT al liceo donde concurrió. Santiago Rodríguez Moya, 24 años, estudiante en el turno nocturno del liceo número 8 y trabajador del campo. Sí. ¿Santiago? Sí. Perdón. Joaquín Kluber, 22 años, estudiante de la Facultad de Agronomía. Fue asesinado el 6 de diciembre de 1972 luego de ser detenido en una manifestación estudiantil contra la ley de enseñanza. Ramón Pérez, 28 años, estudiante de la Facultad de Veterinaria. Fue el primer estudiante asesinado por la dictadura el 6 de julio de 1973, cuando estaba junto a sus compañeros ocupando la facultad durante la huelga general. Walter Medina, 16 años, estudiante del liceo número 17, asesinado el 8 de julio de 1973 durante la huelga general, mientras pintaba un muro que decía Consulta Popular en el barrio de Piedras Blancas. Lidia Salvazagaray, 24 años, profesora de literatura en el Liceo Sarmiento. Fue detenida el 29 de junio de 1974. Murió víctima de la tortura en el batallón número 5 ese mismo día. La lista se prolongó en los años sucesivos y fueron miles los estudiantes detenidos, torturados, perseguidos. A todos ellos se los recuerda en la marcha del 14 de agosto. Presente, gritemos, por favor. Presente.